A mi hermana Esmeralda, si es tan amable, por favor, hermana Esmeralda, de elevar una oración para dar inicio, por favor, con la clase. Sí, hermano. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das permiso, Señor, de llegar hasta esta hora del día. Imploramos, Señor, tu dirección y tu bendición, Padre, para estas clases que hemos de tomar. Abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón para seguir aprendiendo, Señor, cada día de lo que tú deseas, Señor, que se pose en nuestro corazón. Dale sabiduría a nuestro profesor, Padre, y permite, Señor, que los que estamos presentes y los que verán la clase, Señor, sean llenos, Señor, de este aprendizaje. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Esme. Bueno, voy a iniciar compartiendo la pantalla y ya nos encontramos en la clase número 5, mis hermanos. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Esta clase y las dos clases de esta semana vamos a estar abordando el tema del sacrificio. Bueno, cuando nosotros en nuestro culto, en nuestra liturgia, generalmente hacemos mucha mención al tema del sacrificio, ¿verdad? Obviamente ya desde la interiorización que, que hay a partir del Nuevo Testamento, pero hoy vamos a revisar de dónde partimos, cómo llegamos hasta ese punto. Por eso el título de la clase es de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio de los cristianos, hermanos. ¿Sí? Y esta va a ser la agenda o la temática de la clase de hoy. Como en cada ocasión, en cada clase, vamos a tener un repaso partiendo de la pregunta ¿qué hicimos la clase anterior? Después voy a tomar un tiempo para hacer una introducción sobre el tema que hoy nos va a ocupar, hermanos. Y vamos a ver los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes de este tema, los antecedentes bíblicos. Vamos a revisar las diferentes clases de sacrificios que había y el lugar del sacrificio en la vida de Israel, hermanos. Así que yo espero primeramente Dios que en esta clase podamos adquirir una comprensión que, que si quizá no la teníamos acerca de este tema, bueno, podamos adquirir una comprensión adecuada del tema de los sacrificios. Y si ya teníamos una comprensión buena acerca de este tema, que ustedes puedan encontrar algunos elementos que enriquezcan, ¿verdad? Porque finalmente todo lo que hacemos como liturgia, mis hermanos, tiene mucha relación con los sacrificios, como antecedente. Y ya lo iremos viendo en esta clase. Pero, bueno, vamos antes de meternos a este tema, pues vamos a pasar a lo que es el repaso, hermanos. Voy a parar tantito la presentación y parto con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Qué hicimos la clase anterior? Recuerden que vimos el tema del templo como lugar de encuentro con Dios y la clase pasada en particular empezamos a ver ya el tema de la institución del templo, ¿sí?
¿Qué fue lo que más se quedó en su mente? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención o lo que recuerdan eh, de forma más clara? Adelante, hermanos. Adelante, hermano Mario. Bueno, yo no pude estar en la clase, pero la vi grabada y lo que por ahí me pareció muy interesante es que en un principio no, Jerusalén no era una ciudad del pueblo de Israel, sino hasta que el rey David la termina conquistando, ¿no es cierto? Era una ciudad de los jebuseos. Y bueno, entonces el rey David decide convertirla en la capital y como el centro religioso y quiere construir el templo ahí, aunque él no lo logra, ¿no? Sino que lo termina construyendo su hijo, el rey Salomón. Y también después me pareció muy interesante que en la época del exilio y post-exilio, eh, la gente buscaba otros lugares donde reunirse, ¿no? Y se reunían primero en las casas y después empezaron a surgir las sinagogas, ¿no? Que era algo que en la época más antigua no existía, solo estaba el templo como lugar de adoración. Entonces empezaron a haber otros lugares donde la gente empezó a reunirse. Más o menos por ahí era lo que más me quedó en la clase anterior. Sí, muchas gracias, hermano Mario. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermanos? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a pasar entonces a la clase. Voy a compartir nuevamente la diapositiva. Muy bien, hermanos. Eh, entre, entre los cristianos, hermanos, que hemos tenido la experiencia de, eh, de, de leer con arrojo la Biblia, empezando con la primera página, es decir, empezando desde Génesis, desde el principio. Yo conozco muy pocas personas que hayan logrado atravesar el libro de Levítico en su lectura sin desalentarse ante la lectura de los rituales de los sacrificios. Y, y esto es así, hermanos, porque para nosotros en la actualidad pareciese que estas ceremonias, que estos rituales ya no nos dicen nada, porque no se corresponden con nada en nuestra cultura occidental. Eh, por cierto, a menudo me voy a referir a lo que encontramos en Levítico, a veces como ceremonias, a veces como rituales o a veces como ritos, aunque estoy consciente de que en algunos contextos hablar de ritual o hablar de un rito pudiera ser como no muy, eh, como una palabra no muy positiva, ¿no? Generalmente en algunos contextos el ritual o el rito tiene que ver con otro tipo de prácticas que incluso no son bien vistas, pero etimológicamente, hermanos, una ceremonia es un ritual y es un rito, ¿verdad? Así que
En ese sentido me voy a estar refiriendo a veces como ceremonias, a veces como ritual, a veces como rito, ¿verdad? Pero, en fin, hermanos, de la manera como lo estamos nosotros viendo, pues pareciera que ya para nuestra cultura esas prácticas del antiguo Israel ya no tienen un sentido, ¿sí? Eventualmente, hermanos, esta matanza gratuita de animales, ¿verdad? Pudiera sorprender a cierto grupo de personas que hoy en día incluso muestran preocupación por los derechos de los animales. Y sobre todo, pues nuestros reflejos cristianos nos hacen pensar, ¿verdad? Que todo esto que encontramos en el Levítico, pues estaba bien para la antigua alianza, que estaba bien para los antiguos israelitas, pero que evidentemente estas son prácticas que ya están superadas, ¿sí? Pero, por otra parte, también es importante mencionar que la misma palabra sacrificio, de la que se ha abusado en otros tiempos, también apenas, hermanos, apenas forma parte ya del lenguaje cristiano, ¿sí? Porque en muchas ocasiones hablar de sacrificio evoca otro tipo de cuestiones como privación, hablar de sacrificio es sufrimiento, es, es muerte, ¿verdad? Bueno, pues son las ideas, son los conceptos que hemos ido como aprendiendo con el devenir del tiempo, pero quiero poner a su consideración las siguientes preguntas. ¿Y qué pasaría, hermanos, si el sacrificio no fuera lo que nos imaginamos? Refiriéndome al sacrificio de la religión israelita antigua. ¿Qué pasaría si no fuera lo que nos imaginamos? ¿Qué tal si el culto judío en el templo de Jerusalén no fuera ritualismo, sino una experiencia religiosa auténtica, con una teología fuerte y original, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Y por lo tanto, pues inicio leyendo lo que tienen ustedes en pantalla acerca de esto, hermanos, que es la introducción, y que dice, del sacrificio se trata prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. Varias decenas de narraciones se articulan en torno a un relato de ofrenda. Decenas de oráculos proféticos tienen como tema el culto sacrificial. Numerosos salmos y sentencias de sabiduría hacen referencia a él. La construcción y el acondicionamiento del templo y las disposiciones relativas a su culto ocupan un lugar central en los libros del Éxodo, del Levítico y de las Crónicas, y constituyen el punto culminante del libro de Ezequiel. A decir verdad, hermanos, solo 2 o 3 profetas menores, además de los libros de Ruth, el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones y el libro de Esther, son los únicos libros que nunca hacen alusión a él, hermanos. Es decir, que la gran mayoría de libros del Antiguo Testamento hacen alusión a los sacrificios. En otras palabras, hermanos, estos múltiples testimonios que están repartidos en textos pertenecientes a todas las épocas y procedentes de los medios más diversos, dan testimonio del favor que conoció este tipo de culto
en el antiguo Israel, hermanos. Ahora bien, hermanos, no podemos hablar del culto sacrificial sin hablar también de las críticas que le fueron dirigidas a este sistema, hermanos, por los profetas. Los profetas en muchas ocasiones dijeron que Dios rechazaba este sistema. Lo vamos a revisar, por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, verso 11 al verso 13, y vamos a examinar en su momento estas críticas. Pero por regla general, también vamos a ver cómo el culto sacrificial presentó la tendencia a evolucionar a la vez en el sentido de una espiritualización, ¿sí? Convirtiendo la ofrenda sacrificial, se convirtió en una ofrenda de labios, es decir, en oración. Y vamos a ver cómo en la tradición cristiana este tema de los sacrificios encontró su expresión máxima en la última cena, hermanos. ¿Sí? Bueno, pues estamos muy cerca de la cena y pienso que posiblemente también nos va a ayudar a tener una comprensión de cómo la cena del Señor, ¿verdad? Tiene un trasfondo en este sistema de adoración con base en sacrificios. Los antecedentes, hermanos. El sacrificio, hermanos, no es solamente una forma de culto particularmente adoptada por los israelitas. El culto sacrificial es considerado como de institución divina. Es decir, hunde sus raíces en aquellos textos bíblicos, por lo demás escasos, que le atribuyen a este sistema religioso un origen divino. Por ejemplo, está inscrito en el núcleo de textos fundamentales, en ese conjunto de leyes que Dios da a Israel en el Sinaí por medio de Moisés y sobre la base de las cuales Dios establece una alianza con su pueblo, hermanos. Por ejemplo, vemos que la ofrenda de sacrificios forma parte de las exigencias divinas. En Éxodo capítulo 21 al capítulo 23, vemos cómo el culto sacrificial está inscrito como conclusión del código de la alianza, hermanos. Vemos en Éxodo capítulo 34, ¿verdad? Que es grabado sobre las tablas de piedra dadas por Dios a Moisés, y que se fijó con precisión por Dios en el libro de Levítico, hermanos. Pero también en el libro del Deuteronomio, del capítulo 12 hasta el capítulo 26, podemos ver en esa porción, ¿verdad? Que son de las primeras instrucciones divinas, cuyo contenido recuerda a Moisés al pueblo de Israel antes de su entrada en la tierra prometida, hermanos. Es revelador, hermanos, que en opinión del autor del libro de los Reyes, o de los autores del libro de los Reyes, y también del de las Crónicas, la preocupación por el templo y por su culto caracteriza a los reyes que se distinguen por su piedad. David, Salomón, Ezequías y Josías, y les sirva de único elemento de crítica para valorar el reinado de los diferentes reyes de Judá y de Israel. Es especialmente significativo que el libro de Ezequiel acabe con una larga visión
del templo renovado y de su culto. Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo 48. Y que la misma Biblia hebrea termine con la perspectiva de la reconstrucción del templo, según el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, del verso 22 al verso 23. Es decir, mis hermanos, en el caso de los reyes de Israel, cuando nosotros nos encontramos con el tema de los cronistas, ¿sí? Como tal, nos vamos a encontrar que tanto en el libro de los reyes como en los libros de las crónicas, los escritores o el escritor sagrado siempre hacen una valoración, no solamente nos narran acerca de los hechos de los reyes, sino que al final hacen una valoración y dicen, este rey fue bueno ante los ojos de Dios. O dicen, este rey fue malo ante los ojos de Dios. Cuando analizamos detenidamente cuál es el criterio, ¿sí?, por los cuales el escritor bíblico determina que un rey fue bueno o fue malo ante los ojos de Dios, nos vamos a dar cuenta que el criterio predominante tiene que ver con el aspecto religioso, con la adoración a Dios y de manera muy particular con el apoyo y el cuidado que el rey en determinado momento brindó a la institución del templo. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál fue bueno, en el caso del rey David, pues ya vimos un poco la clase pasada, cómo fue el rey David quien gestó de alguna manera la intención de construir un templo a Dios en Jerusalén. Pero en el caso de Salomón, ¿verdad? Se le reconoce y se le elogia de manera particular por haber construido un templo al Señor de manera majestuosa. Pero por otro lado, cuando a Salomón se le critica por permitir y por ser él mismo un promotor de la adoración de otras deidades. Y se dice que Salomón empezó a ofrecer sacrificios a otras deidades. Y eso es lo que se critica de Salomón, ¿verdad? Pero para suavizar un poco, ¿verdad? La crítica sobre Salomón, el escritor bíblico también dice que esto lo hizo porque las mujeres que él tenía lo desviaron, ¿verdad? En cierto modo no era a los ojos del escritor bíblico culpa de Salomón, sino culpa de las mujeres extranjeras que él tenía, ¿sí? Y después viene un cúmulo de reyes y dependiendo de su fidelidad a Dios se medía en el sentido del apoyo a la religión en el templo, hermanos, ¿sí? Hay, por ejemplo, muchos vestigios que hablan arqueológicos que, que narran, por ejemplo, periodos de algunos de los reyes y que de alguna manera dan a pensar que muchos reyes fueron muy prósperos y que Israel fue próspero en ciertas épocas, pero a los ojos de los cronistas bíblicos, eh, estos reyes, aunque fueron prósperos o el pueblo fue próspero en ese tiempo, fueron malos reyes. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado, ¿verdad? De la adoración a Dios y del templo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Permítame tantito, voy a... Ok.
Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, que en la religión de Israel, el sacrificio no es solamente una exigencia impuesta por Dios, sino que responde también a una aspiración humana. Y no es indiferente, hermanos, que el primer gesto de Noé en el libro de Génesis, después de que la Biblia nos relata, ¿verdad?, el tema del diluvio, la construcción del arca que Dios le encomienda a Noé, y cómo a través de esa obediencia de Noé, ¿verdad?, la raza humana pudo subsistir. Bueno, el primer gesto de Noé al salir del arca, después del diluvio, fue construir un altar, hermanos, y ofrecer allí un gigantesco holocausto. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Si alguno de ustedes tiene la cita y me gana, la puede leer, hermanos. Génesis 8, versículo 20. Permiso. Adelante, hermano. Noé edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Bueno, incluso Génesis 8, verso 20, nos dice cómo estuvo constituido este holocausto, ¿sí? Dice literalmente, ¿verdad?, que este holocausto que ofreció Noé estuvo constituido por una víctima de cada una de las especies de animales puros, ¿sí? Eh, la nueva tradición viviente, por ejemplo, para referirse a los animales limpios, dice: luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas. Holocausto, hermanos, es una ofrenda quemada completamente. Los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Fíjense bien, cuando hablamos de animales limpios o de animales puros, estamos hablando de animales que habían sido aprobados para ese propósito, es decir, para ser sacrificados. ¿Cuál era la intención, hermanos, de este sacrificio? Bueno, la intención, hermanos, era restablecer la relación de la humanidad nueva con Dios. Esa fue la intención de este sacrificio de Noé. Después vamos a ver, hermanos, que al sacrificio se le une una promesa, hermanos. Las primeras palabras pronunciadas por Dios después del diluvio sucedieron después de este holocausto y manifiestan la decisión de Dios de revocar la maldición que antaño había pronunciado sobre la tierra, según Génesis 3, verso 17, y el compromiso de no destruir la tierra nunca más con un diluvio. ¿Cuál es la maldición, hermanos, que Dios había pronunciado sobre la tierra en Génesis 3:17? Pues dice Génesis 3:17: al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Uh-huh. Pero Génesis capítulo 8, verso 21, dice que cuando al Señor, dice, le llegó este olor tan agradable, hermanos,
es decir, el olor de los animales que Noé estaba ofreciendo. Cuando el Señor le llegó este olor tan agradable, dijo el Señor: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales, como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, verso 22, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. ¿Sí? Y bueno, continúan las promesas de Dios en el capítulo 9 de Génesis hasta el verso 17. ¿Sí? Entonces, en la historia de Noé, hermanos, encontramos un buen antecedente de que el sacrificio, ¿verdad? Es un gesto, ¿verdad? Para restablecer la relación entre el ser humano y Dios, y que las palabras o las realidades del sacrificio y de la promesa, en ambos casos van de mano. Ahora bien, hermanos, otro tema interesante tiene que ver con la bendición asociada al holocausto. Y, y para ello quiero hacer notar las primeras palabras que Dios dirige a Israel en el Sinaí por mediación de Moisés, después de haber proclamado el decálogo. Y ustedes van a ver, hermanos, que estas palabras son una promesa de bendición, pero la bendición está asociada al culto sacrificial. La bendición está asociada al decálogo. Generalmente nosotros, el Éxodo 20, hermanos, conocemos muy bien y conocemos de memoria, muchos de nosotros, del verso 1 hasta el verso 17, ¿verdad? Pero nos vamos un poquito más abajo y el verso 24 dice: vendré a ti y te bendeciré. ¿En dónde, hermanos? Dice el texto bíblico: en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Hay una promesa de bendición, pero esa promesa de bendición está asociada a, a ciertos lugares, a los santuarios, santuarios en los que Dios aprueba, santuarios que Dios aprueba, santuarios que Dios avala, ¿verdad? Para que el pueblo le rinda culto, hermanos. Así que, pues aquí vemos, hermanos, que al sacrificio está vinculada una bendición, hermanos. Es decir, una promesa de vida. Y este punto nos ayuda a comprender, o nos debe de ayudar a comprender, por qué es tan importante en la religión de los antiguos israelitas ofrecer sacrificios a Dios. Para ellos, ofrecer un sacrificio a Dios era una parte de una gran realidad. Sacrificio es adoración, y al adorar, tú también eres bendecido por parte de Dios. ¿Sí? Cualquier explicación, hermanos, del sacrificio que no hiciera de la bendición divina su centro, pues debería ser considerada como no conforme a la función que el Antiguo Testamento le atribuye al sacrificio. Bueno, un texto fundamental para poder comprender el sistema de sacrificios, hermanos, es Éxodo capítulo 20, del verso 22 al verso 26. Al dirigirse a Moisés, que a partir del Sinaí se constituye como un intermediario entre Dios y el pueblo,
Dios le transmite las siguientes instrucciones. Y allí tenemos la cita bíblica, hermanos. Dice así: no os fabriquéis dioses de oro ni de plata para ponerlos junto a mí. Me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Y vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Si me levantas un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas, las profanarás. Tampoco subirás por escalones a mi altar, para que no se te vean tus partes. Y el texto enumera los elementos constitutivos de un sacrificio, hermanos. Son 3. El primero es un altar. Y conforme a las instrucciones de Dios a Moisés, el altar debe estar hecho de tierra, preferentemente, o de piedras sin labrar, y no debe de tener escalones. Ese es el primer elemento, un altar. El segundo elemento, hermanos, es la víctima, hermanos. Y ahí dice, ¿verdad? Me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Es decir, la víctima puede ser de ganado mayor o de ganado menor, ¿sí? Pero también el tercer elemento es la forma del sacrificio. Precisa en este pasaje cuáles son las 2 formas que puede adoptar el sacrificio, hermanos. El sacrificio puede ser un holocausto o un sacrificio de comunión, hermanos. Un holocausto o un sacrificio de comunión. Pero el texto, hermanos, es importante, no tan solo porque nos describe los elementos que constituyen el sacrificio. Ya los dijimos, el altar, la víctima y el tipo de sacrificio. Es importante, sobre todo en cuanto que indica cuál es la función del sacrificio, hermanos. ¿Para qué ofrecer un sacrificio? ¿Para qué sirve un sacrificio? Y el texto, hermanos, contiene una doble promesa en la que se concentra toda la teología del sacrificio. La primera es que cada vez que Israel ofrece un sacrificio, Dios viene, hermanos. Fíjese lo que dice el verso 24. Dice: vendré a ti y te bendeciré. Esa es la importancia del sacrificio. Dios viene, hermanos, vendré a ti y te bendeciré. Cada vez que Israel ofrece un sacrificio, Dios viene, ¿sí? Entonces, hermanos, el sacrificio no consiste en hacer que suba una materia sacrificial al cielo, sino que busca hacer que descienda Dios a la tierra junto a la ofrenda, ¿sí? Y el segundo elemento es, cuando Dios viene, únicamente es para bendecir. Ahora bien, hermanos, como reflexión, cuando nosotros ofrecemos sacrificio a Dios, nosotros figuradamente pudiéramos utilizar algunas frases en nuestro culto a Dios. Por ejemplo,
Cuando estamos iniciando una reunión y se hace la oración inicial, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado estas oraciones, algún hermano nuestro o hermana nuestra, a veces a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, y decimos, Señor, presentamos este sacrificio de labios, presentamos nuestro sacrificio, nos referimos al culto que ofrecemos, obviamente, ¿no? Y decimos, Señor, que o nuestras oraciones, Señor, que suba delante de tu presencia, ¿sí? O sea, de alguna manera queremos que lo que estamos haciendo, ya sea una oración, ya sea una alabanza, nuestra devoción en el culto, que esto suba a la presencia de Dios. Pero cuando reflexionamos en el antecedente de lo que era el sacrificio originalmente, el israelita no tenía la idea, hermanos, o no tenía la intención de que el sacrificio subiera hasta el cielo. La intención era más bien que Dios viniera. Nosotros tendríamos que pedirle a Dios cada vez que ofrecemos un sacrificio de labios, no tanto que nuestra ofrenda suba al cielo, sino que Dios, con su Espíritu Santo, esté entre nosotros, hermanos. Porque esa sería la función, o es la función original del sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a explicar en este punto? Bueno. Seguimos. Una preguntita. Claro, hermano, adelante. Eh, Acá, como habíamos visto, realmente hablábamos de los animales. También tengo entendido que se ofrecían sacrificios de cereales en Levíticos. Nos habla de la ofrenda de la flor de, flor de harina, creo que era, que se hacía eh, y también de aves, si no estoy equivocado. Sí, efectivamente, hermano Mario. Vamos a ir para allá. Hoy vamos a abordar esa parte también de los diferentes tipos de sacrificios. Eh, Ahorita lo que estamos viendo básicamente es como sentar la base de poder comprender el por qué los israelitas ofrecían un sacrificio y de alguna manera como ir reduciendo en la medida de lo posible como esa percepción, ¿verdad?, de desconocimiento, de lejanía, ¿no?, con el concepto que ellos tenían. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que realmente la religión de Israel era una religión del sacrificio completamente, hermanos. Completamente era una religión del sacrificio, era el centro de la religión de Israel, ¿sí? Pero ¿por qué era tan importante? Bueno, pues era tan importante porque ellos entendían que cada vez que ofrecían un sacrificio a Dios, Dios descendía, Dios estaba, y esa presencia de Dios era una presencia para bendecirles. Cuando Dios viene, únicamente es para bendecir. Pues estas afirmaciones, hermanos, son fundamentales. O sea, comprender esto es fundamental para poder comprender el culto sacrificial, ¿sí? Y vamos a acercarnos precisamente a lo que mi hermano Mario comentaba, hermanos. Existían diferentes clases de sacrificios, diferentes clases de sacrificios. El autor sacerdotal es conocido por su preocupación por la precisión y la clasificación. Por tanto, son las subdivisiones que él establece las que pueden introducirnos en el estudio de su sistema sacrificial.
Y aquí, hermanos, nos estamos ubicando ya en el libro de Levítico, ¿verdad? Vamos a ver la estructura del libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 7, que es en donde vemos el tema de los sacrificios, ¿sí? Bueno, lo primero que vemos, hermanos, es que el autor de Levítico comienza por establecer una primera subdivisión dentro de Levítico 1 al 7, ¿sí? Y, y para llevar a cabo esto, en el capítulo 6, versos 1 y 2, inserta una nueva introducción. Dice, hermanos, esta cita bíblica: el Señor dijo a Moisés, da estas órdenes a Aarón y a sus hijos. Es de notar que la formulación de esta introducción es diferente de la utilizada en el capítulo 1, versículo 2, en donde dice, di a los israelitas y tú les dirás. Con esto, el autor sacerdotal distingue dos partes en esta sección, hermanos. Una primera parte, que es del capítulo 1 hasta el capítulo 5. Esta porción de 5 capítulos está dirigida a los israelitas, al pueblo, a todos. Pero la segunda, hermanos, que son los capítulos 6 y 7, está destinada más concretamente a los sacerdotes. Recordemos, hermanos, que el libro más importante del Pentateuco para los israelitas precisamente es el libro de Levítico. Y es el libro de Levítico porque para ellos era el manual de liturgia, hermanos. El manual que contenía los preceptos para vivir su religión y su relación con Dios día a día, ¿verdad? Y entonces, por eso es normal o es natural que había instrucciones a los fieles del 1 al 5 y a su vez también instrucciones a los sacerdotes 6 y 7, hermanos. Ahora, dicho sea de paso, hermanos, que el autor sacerdotal se dirija en primer lugar y directamente a los israelitas, no carece de interés. Esto demuestra que para él el culto sacrificial no es un asunto reservado al sacerdocio, sino que en primer lugar es un asunto de cada israelita, hermanos. Es decir, cada israelita, cada fiel del pueblo de Israel tenía la obligación delante de Dios de ofrecer sacrificios. ¿Sí? Recuérdense esa fórmula, capítulo 1, verso 2, inicia diciendo, di a los israelitas. Pero capítulo 6, verso 1 dice, da estas órdenes a Aarón y a sus hijos. Y ahí se hace la primera división, hermanos, entre ordenanzas para todo el pueblo y ordenanzas exclusivamente para el sacerdocio. Bueno, vamos a revisar primero la primera subdivisión que tenemos en el libro de Levítico, y que es la del capítulo 1 al capítulo 5, que es la que está dirigida a todos los israelitas, a todo el pueblo. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a los israelitas? Bueno,
Esta primera parte está constituida por instrucciones relativas al ritual de las diferentes variedades de sacrificio, mis hermanos. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Bueno, ya lo tienen ustedes en la pantalla. Había diferentes tipos de sacrificios. Sacrificios de aroma agradable, como por ejemplo el holocausto, la ofrenda vegetal, que mencionaba mi hermano Mario, el sacrificio de comunión, y también estaban los sacrificios de absolución, como el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Así que ahí se enlistan los diferentes tipos de sacrificio que existían. Pero también en esta porción de Levítico precisa cuál es aquí la función del oferente, es decir, de aquel que ofrece su sacrificio, y describe el desarrollo del sacrificio desde el momento en que el fiel aporta su ofrenda hasta el momento en que Dios la recibe. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 5. Y en los capítulos 6 y 7, que es la segunda parte y que está dirigida de manera exclusiva al sacerdocio, se trata de la materia o sobre la materia residual y principalmente sobre la utilización de las partes del sacrificio que no son transmitidas a Dios, sino atribuidas a los sacerdotes y, llegado el caso, al fiel. Clasifica consecuentemente los sacrificios de la siguiente manera. En primer lugar, está el holocausto, hermanos. El holocausto es una ofrenda enteramente destinado a Dios, cuya parte residual no está constituida más que por las cenizas. Es decir, cuando hablamos de residual es lo que sobraba. En el holocausto no sobraba nada porque todo se consumía. Lo único que quedaban eran cenizas. Pero después, hermanos, encontramos que había sacrificios compartidos entre Dios y los sacerdotes únicamente. Y vamos a ver que había sacrificios donde decían la porción de Dios, pero también hay una porción para el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote con esa porción? La comía, ¿verdad? Junto con su familia, era para el sacerdote. Pero también, hermanos, había sacrificios que eran compartidos entre Dios, los sacerdotes y el oferente, hermanos. Es decir, que el fiel llevaba su sacrificio y una parte del animal se sacrificaba a Dios, otra parte era para el consumo del sacerdote y de su familia, y otra parte él la podía consumir. Quien llevaba el sacrificio podía comer de él junto con su familia. Recordarán ustedes la historia del primer libro de Samuel, que refiere a un hombre llamado Elcana, quien fue el padre de Samuel, y quien cada año subía para ofrecer sacrificios delante de Dios. Este hombre tenía 2 esposas, 2 mujeres, y una de ellas era estéril, pero dice el texto bíblico que él quería mucho a la estéril, a Ana. Y una manera en la que demostraba cuánto la quería era que le daba una muy buena porción del sacrificio. Bueno, se refiere a este tipo de sacrificio, hermanos, ¿no? Donde una parte era para ofrecerse a Dios, otra parte era para el sacerdote y otra parte era para ser consumida por el creyente, por el fiel y por sus
y por sus acompañantes. Entonces, hermanos, podrán imaginarse que ofrecer sacrificios delante de Dios, pues tenía podríamos decir que en muchos de los casos tenía como un ambiente festivo, hermanos, porque había carne, había convivencia, se mezclaba la adoración, pero también se mezclaba con esto, ¿no? De poder consumir, ¿sí? Así que los sacrificios, lejos de ser algo tedioso y lejos de ser algo, digamos, como desagradable, pues para el israelita era una ocasión de fiesta, hermanos. Los sacerdotes aparecen así como los asociados privilegiados de Dios, que tienen parte en todos los sacrificios, con excepción del holocausto, hermanos. Bueno, solo la ofrenda vegetal escapa a esta rigurosa subdivisión, hermanos, porque desde la primera parte se hace referencia a este respecto a la porción de los sacerdotes. Bueno, seguimos viendo los sacrificios según el código sacerdotal. Ya dijimos que hay una primera subdivisión que es de Levítico 1 al 5, y esa subdivisión tiene que ver con la descripción de los sacrificios para los fieles. Pues dentro de esta división hay otra subdivisión, ¿sí? Que es del capítulo 1 al capítulo 3. Y esta subdivisión nos habla acerca de los sacrificios de aroma agradable. Los sacrificios de aroma agradable. Y el capítulos 4 y 5 nos hablan de los sacrificios de absolución. Si se dan cuenta, en cada diapositiva, hermanos, les estoy dejando en la parte de la derecha como la subdivisión para que ustedes puedan ir de alguna manera viendo realmente cómo está esta estructura en el libro de Levítico. Bueno, ¿cuáles eran los sacrificios de aroma agradable, hermanos? Son aquellos descritos en esta parte que corresponden a los sacrificios que son ofrecidos por iniciativa de los israelitas. Repito, son aquellos ofrecidos por iniciativa de los israelitas. Estos son los sacrificios de aroma que aplaca al Señor, ¿sí? Y bueno, esta es una traducción, hermanos, que no resulta demasiado afortunada, y es preferible hablar de sacrificios de aroma agradable. Pues contrariamente a lo que se podría pensar, no se trata aquí de calmar la cólera divina, no se trata de ablandar a un Dios irascible, sino simplemente de presentarle una ofrenda agradable, una ofrenda grata a nuestro Dios, hermanos. Hermano Mario levantó su mano, ¿verdad? Sí, sí. O sea que estos sacrificios de aroma agradable vendrían a ser como sacrificios que surgían espontáneamente por querer, simplemente sin un motivo. Los otros yo sé que por ahí son para perdón de los pecados, entonces era como un sacrificio que lo hacían simplemente de corazón. Así es, exactamente. Y estos sacrificios literalmente eran las fiestas de los israelitas, hermanos. Eran sus fiestas. ¿Por qué? Porque ellos tenían gratitud a Dios, gratitud en su corazón, y la forma de expresar esa gratitud era ofrecer un sacrificio a Dios.
bendecían a Dios con ese sacrificio, pero también al sacerdocio, y ellos disfrutaban, ¿verdad? También de una porción de la comida, en una especie de convivencia, hermanos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los sacrificios, hermanos, no tienen, realmente si los vemos desde el contexto del Antiguo Testamento, no tenían nada de desagradable. Realmente era una forma interesante, ¿no? De expresar su adoración a Dios. Bueno, y había comida. No me quiero adelantar mucho, hermanos, pero en el Nuevo Testamento, la expresión más sublime del sacrificio es en una cena, ¿verdad? En el contexto de la cena del Señor. Y las iglesias empezaron a tener los ágapes, ¿no? Que eran las convivencias que se efectuaban. Eso no es casualidad, hermanos, cuando entendemos que en el Antiguo Testamento, pues el sacrificio también tenía esa implicación festiva. Adelante, hermano Juan. Pastor, ¿cómo está? Paz. Tenía una pregunta, no sé si una pregunta o una teoría se podría decir. Eh, Cuando vemos parte por parte de lo que sería la crucifixión y resurrección de Cristo y todos los acontecimientos, cómo siguen, se podría decir, al pie de la letra simbólicamente, ¿no? Y cuando Jesús resucita, vemos cómo se le aparece, creo que era María, y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y diles, dice. Y esa expresión que le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, y vemos, no sé si tiene algo que ver, cuando el sacerdote mecía la gavilla y la elevaba para que el pueblo sea acepto delante del Señor, luego de lo que era la Pascua, no sé si tendría una simbología a como Cristo ofreciéndose a sí mismo nuevamente, presentándose para que obviamente universalmente todos seamos aceptos delante del Creador. No sé cómo lo ve usted eso y bueno, me gustaría que un poco me ayude. Bueno, sí, evidentemente todo esto que estamos viendo, hermanos, del Antiguo Testamento, lo tendremos que aterrizar ya al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y de entrada lo que podría decir, hermano, es que los sacrificios prefiguraron algo que en el Nuevo Testamento se nos presenta como una realidad eh, completa en Cristo Jesús. Es decir, Jesús, recuerden ustedes que es el sacrificio perfecto. Pero quizá convendría esperarnos un poquito, hermano Juan, porque realmente esta semana en las dos clases vamos a estar abordando el tema de los sacrificios y ahorita de alguna manera la intención, como ya les he comentado, pues es ir trabajando este tema desde la base del Levítico, del Antiguo Testamento, pero iremos avanzando porque este tema de los sacrificios en el Antiguo Testamento tuvo una evolución, es decir, no fue una comprensión estática. No es que en todo el Antiguo Testamento se hizo y se comprendió de la misma manera. Hubo una evolución. Y esa evolución también en el Nuevo Testamento se muestra. Y hoy nosotros tenemos una comprensión del sacrificio totalmente distinta. Sin embargo, pues siempre va a ser importante, siempre nos va a enriquecer el poder comprender el porqué de las cosas. Y bueno, pues vamos a ir avanzando en ese sentido. Yo pienso que gran parte de lo que usted ahorita comenta puede ser aclarado en el transcurso de la clase, si no en esta clase, en la siguiente. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Y en Levítico capítulos 4 y 5 encontramos la siguiente clasificación
que son los sacrificios de absolución. ¿Cuáles son estos sacrificios de absolución? Cuando alguien, dice el capítulo 4, verso 2, literalmente, cuando alguien es nefesh ki, que literalmente es el ser que peque inadvertidamente contra alguna de las prohibiciones del Señor. Así inicia Levítico 4. El ser que peque inadvertidamente contra algunas de las prohibiciones del Señor. Y podrán ustedes observar que el acento recae aquí ya no en la iniciativa de los israelitas, es decir, estos sacrificios no dependen de la voluntad del creyente, sino en una transgresión, hermanos, después de la cual el culpable deberá aportar un sacrificio. Los sacrificios que en la primera parte son presentados por géneros, lo son aquí en función de los casos en que son exigidos. Y esta segunda serie de sacrificios está constituida porque están destinados a la absolución o el perdón del creyente, hermanos. Y bueno, aquí se distinguen dos grandes categorías de sacrificios, como pueden ver ustedes en la parte de la derecha de la presentación, en la parte de abajo. La secuencia que sitúa en cabeza los sacrificios de aroma agradable es significativa de la función del sacrificio, porque la primera función, hermanos, no es la absolución, pero aquí vemos que hay dos tipos de sacrificio: el sacrificio por el pecado y también el sacrificio de reparación. ¿Sí? Bueno, aquí, hermanos, vamos a hacer una pausa, vamos a dejar unos 10 minutos para poder descansar, para que puedan levantarse, tomar un café y regresamos con la segunda parte de nuestra clase. Nos vemos a las 7:27.